En este teórico veremos la parte 2 de la fisiología del aparato digestivo. En particular abordaremos la digestión y absorción de nutrientes. La bibliografía sugerida es la misma que habíamos visto para la parte 1. Bernie Levy, Fisiología, sexta edición, sería el más conveniente, pero también Fisiología de Linda Costanzo, quinta edición, está bien y van a poder encontrar allí toda la información necesaria. El proceso de digestión y absorción de nutrientes tiene lugar a lo largo del tubo digestivo. Y justamente como su nombre indica, este es un tubo donde en su interior van a producirse los procesos digestivos como consecuencia de la acción de las secreciones digestivas que hemos visto anteriormente sobre los nutrientes, y luego el proceso de absorción tendrá lugar fundamentalmente a lo largo del intestino delgado. El intestino es un tubo de muy gran longitud. Se han propuesto clásicamente tamaños que oscilan entre los 6, 7 u 8 metros de tubo en total, desde el comienzo hasta el final. Sin embargo, estudios más recientes, luego de que se implementó la técnica de trasplante de intestino y donde se han podido hacer cuantificaciones de intestinos extraídos, se ha observado que la longitud parecería ser aún mayor, oscilando entre 8 y 10 metros de longitud. Como vemos, es un tubo muy largo. Por lo tanto, la superficie de absorción, ya no más relacionada con su longitud, es muy considerable. Sin embargo, existen una serie de estructuras anátomo-fisiológicas que permiten una amplificación de esa superficie de absorción muy marcada. Entonces lo tenemos que ir viendo esto como procesos de invaginaciones de la superficie de ese tubo, pensado inicialmente como un tubo liso, pero luego tenemos que ir incorporando amplificaciones de su superficie debido a estas invaginaciones que van desde macroscópicas hasta microscópicas. La primera invaginación corresponde a los pliegues circulares que tiene el intestino. Como ven ustedes aquí, la superficie del intestino está lejos de ser lisa, tiene en realidad grandes pliegues en donde se montan a su vez las vellosidades intestinales. De modo que aquí tenemos dos amplificaciones de la superficie a considerar. La primera debido a estas invaginaciones, debido a los pliegues circulares, que aumentan por 3 la superficie del tubo intestinal, considerado como liso. Por lo tanto, tenemos 3 veces amplificación por los pliegues circulares, y luego tenemos la amplificación secundaria debido a la presencia de estas pequeñas vellosidades que amplifican 30 veces la superficie del túbulo, considerado como liso. Finalmente, dentro de estas vellosidades vamos a tener, o mejor dicho, en la superficie de estas vellosidades, enterocitos. Y los enterocitos cuentan a su vez con microvellosidades en su pared vasolateral. Y estas microvellosidades, al ser microscópicas, van a producir una amplificación aún mucho mayor de estas superficies, llevando esta a valores hasta 600 veces mayores que las que tendría el tubo intestinal si este fuese liso. Esto nos permite tener una superficie de absorción muy grande, comparable con la de una cancha de tenis, para que nos demos una idea de la magnitud de la superficie que posibilita de esta manera una muy eficiente absorción de los nutrientes. Comenzaremos viendo el proceso de digestión y absorción de glúcidos complejos que tiene lugar en el intestino
producto de la acción de una alfa-amilasa de origen pancreático con una actividad similar a la que habíamos visto anteriormente en el tema de secreciones salivales, donde vimos la acción de la alfa-amilasa salival. Esta alfa-amilasa pancreática va a completar el trabajo iniciado por la alfa-amilasa salival, ya que ésta no puede romper todos los enlaces alfa 1, 4 glicosídicos internos de glucógeno en el caso de tejidos animales o de almidón en el caso de tejidos vegetales, porque el tiempo de permanencia en la boca de esos nutrientes que debían ser degradados no es suficiente como para posibilitar su completa digestión. También tenemos que tener en cuenta que esa alfa-amilasa de origen salival, al llegar al intestino, va a ser inactivada por el bajo pH intestinal y por lo tanto también allí se interrumpe por esta razón el proceso digestivo, que va a ser entonces retomado por la alfa-amilasa de origen pancreático. Recordando lo que habíamos visto antes, tanto el glucógeno como el almidón van a verse escindidos en sus enlaces alfa 1,4 glicosídicos internos, dando lugar a la formación de maltosa, cuando tenemos dos moléculas de glucosa unidas, la maltotriosa, cuando tenemos tres moléculas de glucosa unida, o las dextrinas alfa límites, en las cuales vamos a tener uniones de tipo alfa 1,6 que no pueden ser degradadas por la alfa-amilasa y por eso el proceso de digestión va a tener que continuar más adelante por la acción de glucosidasas de la pared intestinal. Veamos ahora cómo en el intestino se va a poder realizar la reabsorción de glucosa a partir de los productos de la degradación de la alfa-amilasa que, como vimos, producía por un lado dextrinas límites en un 30% aproximadamente del glucógeno es convertido en dextrinas límites y un 70% en maltooligosacáridos. Acá tenemos glucosas lineales de 4 a 9 unidades formando oligosacáridos más complejos y después los oligosacáridos más simples, 40% maltosa y 25% de maltotriosa. Estos maltooligosacáridos van a ser procesados por la glucoamilasa que se encuentra en la pared intestinal y, como vemos aquí, da como resultado glucosa, la cual va a poder ser finalmente reabsorbida por el enterocito por un transportador de glucosa denominado SGLT1, transportador luminal de glucosa dependiente de sodio. Como vemos aquí, el sodio es la fuerza impulsora, por lo tanto se trata de un transportador muy similar al que habíamos visto en el túbulo contorneado proximal del riñón para la reabsorción de glucosa dependiente de sodio. Por su parte, las alfa-dextrinas límites de 5 a 9 unidades de glucosa van a ser hidrolizadas a glucosas simples para ser transportadas por el SGLT1 por acción de la alfa-dextrinasa. Con esto completamos la digestión de glucógeno y almidón, pero también en la dieta tenemos distintos azúcares que no son tan complejos, como por ejemplo el caso de la sacarosa. La sacarosa o azúcar de mesa es un dímero de fructosa y glucosa y quien la va a degradar es una enzima específica, también ubicada en la pared intestinal, denominada sacarasa. Esa glucosa que se va a formar producto de la hidrólisis de la sacarosa va a ser
igualmente que antes, reabsorbida, como todas las glucosas de origen también del glucógeno, por el transportador SGLT1, dependiente del sodio, mientras que la fructosa va a utilizar un transportador particular para fructosa que se encuentra también en los enterocitos, llamado transportador de fructosa 5, GLUT5. La otra importante azúcar que contra la dieta es la lactosa. La lactosa es el azúcar predominante en la leche y estamos adaptados, por supuesto que desde niño, donde la leche es nuestro principal o única fuente de alimentos, por lo menos en las primeras etapas como bebés, luego del nacimiento. Esa lactosa necesita una enzima particular, que sería en este caso la lactasa, para permitir su degradación. Recordemos que la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Esa glucosa va a ser transportada por CGLT1, mientras que la galactosa también va a ser transportada por el mismo transportador. En la población existe muy habitualmente un déficit de la enzima lactasa que se hace muy notable a partir de la adolescencia y en la adultez y vejez, ya que a través de un proceso prácticamente considerado fisiológico, la lactasa se va perdiendo con la edad. Sin embargo, esto no es igual dependiendo de las etnias y también dependiendo de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, las personas que conservan en la adolescencia o en la adultez el consumo de leche permiten una estimulación bastante más sostenida de la lactasa que aquellos que abandonan prácticamente el consumo de leche pasada, por ejemplo, la infancia. Entonces tenemos menos efectos estimulatorios para la síntesis de lactasa debido al bajo consumo de leche y también tenemos un factor genético de disminución de la cantidad de lactasa que tenemos por déficit de síntesis fisiológica a lo largo de la edad, que combinados pueden generar síntomas muy masivos en la población de déficit de la digestión de lactosa, que se denomina habitualmente intolerancia a la lactosa. Como vemos aquí, hay una gran cantidad de habitantes del mundo que tienen este déficit o intolerancia a la galactosa. Lo vemos aquí en el mapa mundial. Los colores más claros representan porcentajes bajos de individuos que tienen esta intolerancia a la lactosa, mientras que los más oscuros son aquellos que presentan máximo porcentaje de la población con esta intolerancia. Por ejemplo, los países asiáticos, los países africanos, sudafricanos fundamentalmente, y acá tenemos hispanos y latinos con un alto porcentaje también, y Argentina se encuentra también entre aquellas con más alto porcentaje, con 80 a 100% de individuos con esta intolerancia. Esta intolerancia en realidad en lo que consiste es que la lactosa no puede ser degradada por la lactasa y por lo tanto va a ser degradada mucho más adelante al llegar al colon por las bacterias del colon, y esas bacterias entonces van a producir allí glucosa en un lugar y galactosa en un lugar donde ya no pueden reabsorberse. Esto va a generar ósmosis, retención de líquido, y esto puede conducir a diarreas, productos de degradación de esa lactosa por la bacteria intestinal. Puede dar lugar a algunos productos más pequeños
que la glucosa y la galactosa, que van a actuar incluso como estimuladores de la motilidad gastrointestinal, y esto puede llegar a exacerbar diarreas o dolores cólicos de intestino en las personas que tienen realmente una deficiencia muy importante. Cuando vemos acá en los porcentajes de la población, no podemos decir que toda la población en azul oscuro tienen valores o niveles de intolerancia tan marcadas como para presentar sintomatología importante. Pero prácticamente todos aquí en Argentina tenemos un grado de intolerancia que, como les decía, puede atenuarse en la medida que mantengamos el consumo de leche nutricional. Aquí podemos ver con más detalles los transportadores de hidratos de carbono simples, glucosa, galactosa y fructosa, en el enterocito. En la región apical se encuentran los dos transportadores que vimos anteriormente involucrados en la captación de glucosa, CGLT1, que no solamente va a transportar glucosa, sino también galactosa a través de un mecanismo activo secundario dependiente de sodio. Y el segundo transportador que se encuentra en la membrana apical es el transportador de fructosa GLUT5. Una vez en el interior de la célula, tanto la glucosa, la galactosa como la fructosa van a ser todos transportados por un mismo transportador en la membrana vasolateral llamado GLUT2, que va a posibilitar entonces la llegada a sangre reabsortiva de estos hidratos de carbono simples para su distribución sistémica. Por supuesto que la fuerza impulsora para el transporte de glucosa y galactosa va a estar dada por la ATPasa sodio-potasio como transportador primario, mientras que para el caso de GLUT5 y GLUT2 se tratarían de procesos difusivos, o sea, no dependientes de ATP ni de energía primaria o secundaria vinculado con la ATPasa, sino que estarían vinculados con procesos difusivos mediados por estos transportadores. Ahora bien, no todos los enterocitos tienen la misma proporción de estos transportadores constitutivamente. Como vemos aquí, la composición de los transportadores en los enterocitos es variable dependiendo de su ubicación en la vellosidad intestinal. Solamente aquellos que se encuentran ubicados en la zona del ápice, o sea, superior de la vellosidad, realmente son aquellos capaces de reabsorber glúcidos, ya que son los que cuentan con estos tres transportadores que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque estas células en realidad son células ya maduras que en su maduración a través de un proceso previo de proliferación y diferenciación han logrado adquirir las características de célula adulta perfectamente diferenciadas, y esto implica poder expresar estos transportadores. Sin embargo, los enterocitos que se encuentran en la zona de la cripta, provenientes de las primeras etapas de la proliferación celular a partir de las células madres que se encuentran en ese lugar, no van a tener capacidad para absorber glúcidos. Ellos van a irse diferenciando, y en la medida que se van diferenciando y tomando características de enterocitos adultos, van a ir migrando a lo largo de la vellosidad, desde la cripta hasta el ápice, a una velocidad de 10 micrómetros por hora, y este proceso de migración va a permitir la ubicación ya de una vez totalmente diferenciados de los enterocitos funcionales en el ápice. Ahora bien, estas células que vienen proyectándose desde la cripta hacia el ápice
van a ir desplazando a las células ubicadas en el extremo del ápice y ellas van a irse descamando, permitiendo así una renovación de los enterocitos a partir de células nuevas que han un tiempo atrás proliferado y llegado hasta el ápice. Y finalmente estas células descamadas van a perderse por materia fecal. Veamos ahora las enzimas proteolíticas responsables de la degradación de las proteínas que se ingieren en la dieta. Ya habíamos visto una de ellas, que es la pepsina, que es una proteasa gástrica, que es liberada bajo la forma de pepsinógeno no activo y activado a través de la proteólisis ácida, dada por el ácido clorhídrico en el lumen gástrico, y allí, actuando sobre las proteínas, produce una serie de peptonas o grandes oligopéptidos, ya que la pepsina se trata de una endopeptidasa que rompe aminoácidos internos de la proteína. Luego tenemos las proteasas pancreáticas que van a actuar cuando el quimoácido llega al duodeno. Entre ellas tenemos endopeptidasas, una denominada tripsina, quimiotripsina, elastasa y colagenasa. Estas endopeptidasas van, por supuesto, a romper enlaces aminoácidicos internos de la proteína, dando lugar a la formación de distintos oligopéptidos que van a ser degradados en sus aminoácidos terminales por exopeptidasas, como la carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Sin embargo, a través de la acción de todas estas proteasas en la luz intestinal, no se logra usualmente la degradación final a aminoácidos para posibilitar su absorción. Por lo tanto, se necesita la complementariedad de proteasas intestinales que van a terminar la degradación de las proteínas hasta convertirlo en productos asimilables o absorbibles. Uno es la enteropeptidasa, es una proteasa intestinal cuya principal función va a ser la de activar la tripsina, ya que todas estas enzimas son en realidad producidas primariamente por el páncreas bajo la forma de compuestos inactivos que van a ser por hidrólisis activados, en este caso por la acción de una proteasa. Estos enzimas inactivas o simógenos, como se los suele llamar, van a ser todos activados por la tripsina, pero la tripsina necesita primero de una activación y esta activación va a ser dada por la enteropeptidasa intestinal. Una vez activada la tripsina se desencadenará entonces la activación de todas las restantes proteínas pancreáticas involucradas en la degradación proteica. Otras proteasas intestinales son la aminopeptidasa, la dipeptidilaminopeptidasa y la amino-oligopeptidasa. Veamos ahora cómo interrelacionan todas estas proteínas intestinales con las proteasas pancreáticas para posibilitar la absorción de aminoácidos y oligopéptidos por el enterocito. Como dijimos antes, por acción de las proteasas pancreáticas en el lumen intestinal, se van a producir una serie de oligopéptidos y en el caso de la carboxipeptidasa A y B, por ser exopeptidasas, también se producirán directamente aminoácidos. Pero estos oligopéptidos como tal no pueden ser absorbidos y van a necesitar la acción degradativa de una serie de proteasas ubicadas en el ribete en cepillo del enterocito, y entre ellas tenemos a la dipeptidilaminopeptidasa, a la amino-oligopeptidasa
y aminopeptidasas que van a completar la degradación a dos tipos de compuestos ya asimilables y absorbibles. Uno son los aminoácidos y también, como vemos acá, pequeños péptidos tipo di o tripéptidos van a poder ser transportados por una proteína transportadora de péptidos, y esos diotripéptidos a través de peptidasas o proteasas citoplasmáticas como la prolidasa, la dipeptidasa o la tripeptidasa van a culminar con la degradación completa en el interior del enterocito, en el citosol, dando finalmente aminoácidos. En el caso de los oligopéptidos, que tienen como penúltimo aminoácido prolina o alanina, aquellos que lo descompondrán serán las dipeptidilaminopeptidasas, que las transformarán en di o tripéptidos, y como su nombre indica, aminopeptidasas, lo que van a degradar son la cadena que cuenta con el amino terminal de la proteína y liberará entonces di o tripéptidos generando nuevos aminoterminales que pueden ser recicladamente degradados por estas peptidasas intestinales. En el caso de los oligopéptidos con 3 a 8 aminoácidos, quienes van a ser capaces de degradarlo también son las amino-oligopeptidasas. Estas también van a dar lugar a la formación de diotripéptidos, y esos diotripéptidos pueden ser finalmente degradados completamente a aminoácidos a través de la aminopeptidasa. Como dijimos, los aminoácidos van a ser transportados por proteínas transportadoras de aminoácidos, y los diotripéptidos también pueden ser transportados incluso más eficientemente que los propios aminoácidos por esta proteína transportadora de péptidos. Veamos ahora los efectos producidos por las proteasas pancreáticas sobre los péptidos grandes o peptonas que provienen de la degradación gástrica, producto de la pepsina, que recordemos es una endopeptidasa que va a producir estas peptonas o péptidos grandes, y luego estas serán atacadas por endoproteasas pancreáticas, como las que vemos aquí. En el caso de la tripsina va a dar como producto péptidos que van a tener como aminoácidos terminales aminoácidos de tipo básico. Este caso representado como ejemplo por la arginina, por supuesto que hay varios otros más. Y en el caso de los péptidos grandes que son degradados por la elastasa o por la quimiotripsina, los péptidos que se van a producir van a ser aquellos que tienen en su extremo C terminal aminoácidos neutros. Estos últimos péptidos con aminoácidos neutros van a ser degradados por exopeptidasas de tipo carboxipeptidasa A, que van a separar estos aminoácidos terminales o C-terminales de tipo neutro, dando lugar a la formación de aminoácidos libres en el lumen duodenal. Por otra parte, los péptidos con aminoácidos básicos C-terminales son degradados por la carboxipeptidasa B, dando lugar entonces a la liberación de ese aminoácido básico, y finalmente dando lugar, como producto de la acción ya combinada de ambas enzimas, a varios oligopéptidos que van a tener en realidad aminoácidos C-terminales de tipo acídico, que no pueden ser degradados por la carboxipeptidasa A ni por la carboxipeptidasa B, y que serán por lo tanto degradados finalmente por las aminopeptidasas ubicadas en el ribete en cepillo intestinal. Como vemos aquí, tenemos una visión un poco más clara de los mecanismos por los cuales se va a producir la reabsorción
de, en este caso, los péptidos pequeños, los diotripéptidos, que su transporte es un transporte eh, mediado por el péptido T1, transportador T1 de péptidos, que aprovecha el gradiente de protones para transportar esos diotripéptidos. Y ese protón proviene de un contratransporte sodio-protón ubicado por un intercambiador sodio-protón también en la membrana del cepillo, que va a generar altos niveles de protones extracelulares para servir de fuerza impulsora para el transporte de diotripéptidos por el transportador peptídico de tipo 1. Esos di y tripéptidos van a ser degradados a aminoácidos libres por peptidasas citosólicas, que van por difusión facilitada a ser reabsorbidos a sangre, y por supuesto, como fuerza impulsora para el transporte de sodio, la ATPasa va a sodio-potasio, va a posibilitar que todo este mecanismo se ponga en juego. Aquí les muestro con un poco más de detalle los transportadores de aminoácidos. Esta diapositiva es solo a fines que ustedes vean la complejidad que tienen los transportadores de aminoácidos, ya que no hay un único transportador de aminoácidos libres, sino que hay diferentes transportadores de este tipo dependiendo de si el aminoácido es catiónico, neutro o aniónico. El nombre de los transportadores no tiene importancia. Vean ustedes que también los mecanismos pueden ser diferentes. En el caso de los catiónicos directamente es una difusión facilitada, y en el caso de los neutros y de los aniónicos hay un transporte activo secundario dependiente de sodio, y también en este caso contratransportado con potasio para el caso de los aminoácidos aniónicos. Vean ustedes también que hay heterogeneidad en los transportadores de tipo ya vasolateral, que van a posibilitar la reabsorción de los aminoácidos. También hay distintos transportadores en este caso, y el que ya habíamos visto antes de ditripéptidos, que habíamos hablado previamente, y que son degradados esos diotripéptidos aminoácidos simples una vez dentro del enterocito. Veamos ahora la digestión de lípidos. Un primer lípido que ingresa en la dieta es el triglicérido. El triglicérido, recordemos su estructura, tiene una base o esqueleto de glicerol, o sea, 3 carbonos unidos, que van a estar esterificados con ácidos grasos en cada uno de sus carbonos. Este triglicérido es hidrolizado por una enzima pancreática denominada lipasa o glicerol esteridrolasa, que va a dar como producto el 2-monoglicérido y 2 ácidos grasos libres. Quiere decir que remueve los 2 ácidos grasos de los extremos del glicerol y deja el ácido graso intermedio esterificando el glicerol y formando el 2-monoglicérido. Cualquiera de estos dos productos es capaz de ser reabsorbido por el enterocito, por lo tanto no requiere ningún proceso subsiguiente de modificación o de digestión para su absorción. Como vemos aquí, la lipasa se encuentra ubicada en la superficie de las gotas de grasa con las cuales ingresan los triglicéridos y otros lípidos, como vamos a ver más adelante, formando por lo tanto con una gran gota de grasa recubierta de lipasa, donde va a comenzar a producirse su superficie el efecto enzimático, liberando 2 monoglicéridos y ácidos grasos al medio.
Ahora bien, estas grandes gotas de grasa son estabilizadas a través del recubrimiento por ácidos biliares, que recordemos que tenían una estructura tal que permitían tener un lado polar y un lado apolar, y ese lado apolar puede unirse o recubrir, gracias a ese lado polar, la superficie de la gota, estabilizando la gota en un entorno hidrofílico como es el acuoso. Las lipasas, que están ubicadas en la gota lipídica, serían desplazadas por las sales biliares, ya que su absorción es inestable en presencia de ácidos biliares. Por lo tanto, necesita de las colipasas que se asocian tanto a las sales biliares como a la lipasa para permitir su anclaje, su estabilización en la gota de grasa y posibilitar así que ejerzan su efecto enzimático. Otro lípido que ingresa por la dieta es el éster de colesterol. El colesterol no ingresa en forma libre, sino siempre es purificado por la dieta. La colesterol éster hidrolasa será la enzima pancreática encargada de su hidrólisis, dando colesterol por un lado y ácidos grasos por el otro a través del proceso de desertificación que cataliza. Y finalmente tenemos a la fosfolipasa A2 que va a hidrolizar fosfolípidos. Acá tenemos como ejemplo de fosfolípido a la lecitina, que tiene dos ácidos grasos en la estructura de glicerol y como estructura terminal a la colina, uniéndose y formando el conjunto la lecitina. La fosfolipasa A2 va a permitir la liberación o hidrólisis del ácido graso en posición 2, dejando a la lisolecitina sin posibilidad de ser degradada, o sea que queda la colina y un ácido graso unido a el esqueleto de glicerol. Estos dos productos también son suficientemente hidrofóbicos como para posibilitar una normal reabsorción por difusión simple por parte de los enterocitos. Cualquiera de estas enzimas también se ubican en la interfase agua-gota de grasa, y de esta manera también se permite en esa superficie el proceso catalítico de liberación de los compuestos que van a ser finalmente reabsorbidos. Ahora bien, la gota de grasa a la que hacíamos referencia antes realmente puede alojar una cantidad muy pequeña de lipasa en su superficie, y eso se debe a que las gotas de grasa son muy grandes, son macroscópicas. Sería el equivalente a arrojar una gota de aceite en un vaso de agua. Ustedes ven que se forman gotas macroscópicas claramente visibles, y por lo tanto, por su tamaño, la superficie relativa que tienen de exposición al medio hidrofílico, donde estarían siendo volcadas las lipasas en el fluido duodenal, realmente es muy pequeña como superficie y podría alojar una cantidad muy limitada de enzimas, y por lo tanto el efecto catalítico sería muy limitado. Solamente podría degradar unas pocas moléculas lipídicas ubicadas en la superficie. Para solucionar este problema, las sales biliares provenientes de la secreción biliar van a producir una subdivisión de esa gota de grasa en muy pequeñas microgotas, que ven aquí ustedes, recubiertas por esas sales biliares, ya que las sales biliares permiten estabilizar esas microgotas
en una solución hidrofílica como la que hay en el fluido duodenal. Pensemos que toda gota de grasa que contiene, por supuesto, lípidos, su mayor estabilidad en un medio hidrofílico, medio acuoso, va a ser formar una gota lo más grande posible. Por lo tanto, el proceso de emulsificación es ir en contra de esta regla, digamos, natural, ya que vamos a dividir esa gota de grasa en pequeñas gotas de grasa que tendrían, en forma espontánea, la tendencia a volver a agruparse y a formar una gran gota de grasa. Para evitar que ese proceso se dé, las sales biliares estabilizan esas microgotas, ya que aportan regiones polares que van a estar siendo expuestas al medio hidrofílico, permitiendo entonces esa estabilización. Y gracias a que cuentan también con regiones no polares en el lado opuesto, eso va a permitir su adherencia y recubrimiento de esas microgotas, logrando de esa manera una estabilización efectiva a través de este proceso que, repetimos, se denomina emulsificación de las grasas en el fluido duodenal. Este es un efecto similar al que tienen los detergentes que ustedes conocen en la vida cotidiana. Todos los detergentes hacen básicamente esto. Son compuestos que tienen estas propiedades, están regiones polares y regiones no polares, o sea, son compuestos anfipáticos que van a rodear la gota de grasa, la van a separar en pequeñas microgotas, emulsificando los lípidos, permitiendo que se solubilicen en el agua que estamos usando de limpieza para eliminar la gota de grasa. Veamos ahora la otra parte, que sería cómo están las sales biliares en ese medio hidrofílico. Las sales biliares no están más que con una cantidad muy pequeña como monómeros. Se encuentran, ustedes ya saben, formando micelas mixtas y así son secretadas a partir de la bilis y llegan al fluido duodenal formando estas micelas. Recordarán ustedes, las micelas tienen forma cilíndrica y están conformadas por ácidos biliares, fosfolípidos, básicamente, y colesterol como componentes primarios en cuanto a lo que viene formándose desde la bilis. Ahora bien, en la medida que la micela llega a la zona donde se encuentran las microgotas de grasa, por un lado va a liberar algunos ácidos o sales biliares para que se forme esta emulsificación, y por otro lado van a permanecer micelas unidas como las que vienen desde la bilis para actuar como receptáculos de los componentes de degradación de las enzimas lipídicas o degradativas de lípidos que vienen de la secreción pancreática, y posibilitar que estos productos de la degradación de los lípidos puedan tener un medio donde estar solubles en el entorno acuoso. Entonces veremos que tanto los monoglicéridos como los dos monoglicéridos o los lisofosfolípidos van a incorporarse a estas micelas de modo de posibilitar estar estabilizados en el medio acuoso. Por lo tanto, podemos decir que las gotas de grasa van a ser degradadas a través de un proceso de emulsificación en pequeñas microgotas. En esas microgotas van a actuar las lipasas pancreáticas, se van a liberar los productos de degradación al medio y se van a incorporar esos productos de degradación al medio a las micelas cilíndricas mixtas para posibilitar
ser transportadas hacia la superficie del enterocito y poder así ser reabsorbidas. El primer proceso, que es la formación de la gota de grasa en pequeñas microgotas, es lo que denominamos, como dijimos antes, emulsificación. Y el segundo proceso, que es la incorporación de los productos de la degradación de las grasas en las micelas mixtas para poder ser transportadas hacia el enterocito en una forma soluble y poder ser luego reabsorbidas, se denomina micelización de las grasas. Las micelas mixtas, conteniendo los productos de degradación de los lípidos que vimos anteriormente, van a difundir hacia la zona contigua de la membrana envolvente del cepillo del enterocito para volcar su contenido hacia esa membrana, permitiendo la liberación de ácidos grasos, fosfolípidos, colesterol y 2-monoglicéridos en la zona contigua a la membrana, los cuales podrán difundir debido a su liposolubilidad de manera simple, sin necesidad de transportadores fundamentalmente, hacia el interior del enterocito. Ahora bien, el proceso de difusión de Fic tiene el inconveniente de que es un proceso muy lento en el tiempo y por lo tanto se considera que ese desplazamiento de las micelas desde el seno de la solución del fluido duodenal o intestinal hacia la zona contigua al enterocito es el paso limitante del proceso total de absorción de los lípidos por el enterocito, o sea, no es la difusión propiamente dicha de ellos, sino la llegada de la micela conteniendo a esos lípidos hacia el enterocito. La razón por la cual es tan lento este proceso es debido a que existe una capa no mezclada contigua a la membrana apical del enterocito, y la razón de la existencia de esta capa no mezclada es que las proteínas de la membrana apical constitutivas de esta membrana son mayormente glicoproteínas que proyectan hacia el seno de la solución que baña el enterocito extracelular, proyectan cadenas glicosídicas que actúan a modo de escollera, disminuyendo la movilidad del líquido y la mezcla en esa zona. Para entender esto tenemos que pensar en la difusión de Fic, y un modo muy gráfico de poderlo representar mentalmente es y que imaginemos que ponemos una gota de colorante en un Erlenmeyer. Si esa gota se coloca despacio y se espera el tiempo que ese colorante va a difundir por toda la solución, veremos que el proceso es muy lento mientras no haya ningún tipo de agitación. Ahora, ni bien agitamos un poco el Erlenmeyer, inmediatamente esa gota conteniendo el colorante va a difundir rápidamente y rápidamente obtendremos un color uniforme en el recipiente. Y esto es exactamente lo que está pasando en las contigüidades del enterocito. Como es una zona muy poco mezclada y podemos decir quieta, comparado con el seno de la solución, que está siendo agitada por movimientos peristálticos que tiene el intestino y que permiten justamente mezclar su contenido muy eficientemente. Bueno, este fenómeno desaparece en la zona contigua al enterocito y eso, por lo tanto, actúa como paso limitante del proceso de reabsorción. Lo que vemos aquí es los mecanismos ahora de conversión de estos productos lipídicos dentro del enterocito. Como dijimos antes, todos los componentes, los productos de la degradación de lípidos, los 2-monoglicéridos, los lisofosfolípidos, el colesterol y los ácidos grasos libres, mayoritariamente ingresan al
enterocito por un mecanismo de difusión simple debido a sus características lipofílicas que no le generan ninguna restricción para poder difundir libremente a través de la membrana. También se han propuesto la existencia de transportadores como NPC1L1 o FATP4 para colesterol y ácidos grasos respectivamente, pero su importancia parece ser realmente menor si es que realmente se comprueba que son actualmente transportadores, porque en realidad, por ejemplo, hay bastantes dudas que NPC1L1 sea un transportador de colesterol activo. Pero cualquiera sea el caso, estos mecanismos son realmente secundarios comparados con los procesos difusivos simples que vemos aquí. Una vez en el interior del enterocito, todos estos productos de degradación vuelven a resintetizar los productos originales que habían ingresado con la dieta. Fíjense ustedes que los dos monoglicéridos se combinan con ácidos grasos para producir nuevamente triglicéridos. Los lisofosfolípidos también con ácidos grasos vuelven a reformar fosfolípidos y el colesterol vuelve a esterificarse con ácidos grasos formando éster de colesterol. Esto es a través de enzimas esterificantes o esterificadoras del retículo endoplasmático liso, y a partir de ese proceso de resíntesis de los productos lipídicos, estos van a ser volcados dentro o incorporados dentro de vesículas que contienen una serie de proteínas, además de lípidos, y conformando una estructura denominada lipoproteína, que en este caso se denomina kilomicrón. Vamos a ver que hay muchos tipos de lipoproteína y el kilomicrón es una proteína primaria formada, una lipoproteína primaria formada dentro del enterocito. O sea que el proceso sería directamente un proceso de formación dentro del retículo endoplásmico de kilomicrones que van a viajar por un mecanismo de transporte vesicular mediado por microtúbulos y se exocitarán en el lado vasolateral del enterocito y por difusión desde el entorno de intersticial van a introducirse dentro de los quilíferos centrales, o sea, vasos linfáticos que están en la zona contigua vasolateral del enterocito. Los vasos linfáticos en realidad no tienen uniones estrechas, como ven ustedes tienen como grandes aberturas, apenas con puertas, que permiten que estructuras muy grandes como estas lipoproteínas puedan sin ningún problema introducirse dentro del capilar linfático, el quilífero central, de la microvellosidad, y de esa manera luego llegar a circulación sistémica, pero por una vía linfática. Solamente ácidos grasos de cadena corta pueden evitar ser incorporados en kilomicrones, y algunos de ellos o una parte de ellos pueden llegar directamente a vena porta, antes de llegar a vena porta, obviamente llegar a las venas mesentéricas y a partir de eso ir directamente a sangre, pero son solamente excepcionales y se trata de ácidos grasos libres de cadena corta, pero todo el resto es reesterificado como triglicéridos incorporados al kilomicrón y transportados a sangre, pero bajo un mecanismo linfático de drenaje y no sanguíneo. Veamos un poco más en detalle las estructuras de las lipoproteínas en general, de la cual el kilomicrón es una de ellas.
Hay otras lipoproteínas que se las ha clasificado de acuerdo a su densidad, como proteínas de alta densidad, de baja densidad o de muy baja densidad, que también vamos a ver muy pronto más adelante, como una parte de las transiciones que van sufriendo en un principio el kilomicrón para ir, en la medida que va entregando los lípidos que ha incorporado en el enterocito. Vemos aquí que una lipoproteína en general contiene dos elementos, como su nombre lo indica, proteínas por un lado y lípidos por otro, ubicados en el core, en el centro, el corazón de la lipoproteína. Y acá tenemos los componentes que hicimos referencia antes que han sido incorporados, por ejemplo, en el kilomicrón. Colesterol y ésteres de colesterol, ácidos grasos libres y triglicéridos, por ejemplo, son componentes habituales de las distintas lipoproteínas. Y lo que diferencia a una lipoproteína de otra es la composición proteica fundamentalmente. Vemos aquí que las proteínas, acá mostradas a modo de llave, de forma simbólica, están indicando distinto tipo de proteínas. A esas proteínas de las lipoproteínas se las llama apolipoproteínas. Y tenemos entonces apolipoproteínas A formando o constituyendo lo que se denominan las lipoproteínas de alta densidad, HDL por su nombre en inglés, o las apolipoproteínas de baja densidad, que serían las B, formando parte de este tipo de lipoproteínas. Y también pueden ver aquí que la composición de lípidos de las distintas lipoproteínas también es muy variable. Por ejemplo, los kilomicrones tienen un alto contenido de triglicéridos, todos estos provenientes de la dieta, y en la medida que esas lipoproteínas se van transformando a través de la entrega y la recepción de distintos lípidos en distintos tejidos, va modificándose esa composición de lípidos. Por ejemplo, los triglicéridos se hacen de 85 a 50 en el caso de las lipoproteínas de muy baja densidad, y esto va disminuyendo gradualmente en las de baja densidad o alta densidad. También la composición de proteínas en relación a los lípidos es muy variable. Los kilomicrones tienen poca cantidad de apolipoproteínas, pero los otros tienen mucha mayor cantidad, hasta la HDL, que es el que tiene más composición de apolipoproteínas. En esta diapositiva vamos a ver cómo se van generando en el torrente sanguíneo y en los distintos tejidos las distintas lipoproteínas que hemos mencionado anteriormente. Como dijimos previamente, en el enterocito se forman los kilomicrones a partir del colesterol, los fosfolípidos y los ácidos grasos que se han reabsorbido en el intestino, y estos, luego de pasar por los quelíferos centrales y llegar a circulación por circulación linfática, entran en el torrente sanguíneo, y a partir de entrar en el torrente sanguíneo están en contacto con unas lipasas ubicadas en los endotelios de capilares de todos los tejidos, denominados lipoprotein lipasas. Esas lipasas van a hacer algo similar a lo que hacen las lipasas pancreáticas, es decir, desesterificar a los triglicéridos que estaban siendo llevados por los kilomicrones, dando lugar a ácidos grasos libres que son ingresados, por ejemplo, al adipocito, donde van a acumularse bajo la forma de triglicéridos, ya que se vuelven a reesterificar, y acumulándose allí. El tejido adiposo es el único reservorio fisiológico de lípidos del organismo. Una parte de esos kilomicrones va a llegar al hígado y va a ser captado a través de receptores específicos, liberando también triglicéridos en el hígado.
allí también hay un proceso de acumulación y de utilización de los triglicéridos como fuente de energía o almacenamiento, pero una parte de ellos son transferidos a las lipoproteínas de muy baja densidad que se forman en el hígado a partir de esos triglicéridos que han sido transferidos de los kilomicrones. Y esas lipoproteínas de baja densidad vuelven a salir a circulación, donde también son sujetos a la acción lipolítica de las lipoproteínas lipasas de los endotelios capilares, donde van liberando ácidos grasos en distintos tejidos para su utilización metabólica. En la medida que van perdiendo ácidos grasos y otros componentes, van transformándose en proteínas de densidad intermedia, IDL, o proteínas de baja densidad, LDL, variando por lo tanto su densidad. Esas LDLs son eficientemente captadas por el hígado a través de un receptor específico, el receptor de LDL, y son el medio de transferencia al hígado más eficiente de colesterol sistémico. O sea, el colesterol, vemos aquí, sufre una especie de recirculación, ya que es incorporado a las VLDL, que luego van a ir siendo transferidos, convirtiéndose en distintas lipoproteínas hasta formarse las LDL, y ese colesterol es así nuevamente entregado al hígado. Por lo tanto, el único mecanismo que tiene el hígado para desembarazarse de colesterol es a través de la síntesis de sales biliares a partir de colesterol y su excreción biliar eliminándose por heces como sales biliares. Aproximadamente un 20% de las sales biliares que se excretan por heces son de síntesis de novo a partir de colesterol y por lo tanto es una vía de depuración de sales biliares muy eficiente. Como vemos aquí, la LDL además puede ir a los tejidos periféricos y entregar también colesterol a esos tejidos periféricos. El problema de esto es que puede haber acumulación de colesterol excesiva en lugares donde puede generar alteraciones obstructivas. Esto es el muy conocido efecto colesterogénico de muchas sustancias nutricionales que terminan generando la acumulación de colesterol, por ejemplo, en sus capas endoteliales y generando los conocidos ateromas. Esto es una acumulación ectópica quiere decir fuera del lugar normal o fisiológico, de colesterol en estas zonas, por ejemplo, de tejido subendotelial, generando, por lo tanto, un crecimiento y una obstrucción del flujo sanguíneo en esos vasos sanguíneos. Para prevenir la acumulación de colesterol en los tejidos, existe un mecanismo que se denomina transporte inverso de colesterol y es realizado por las lipoproteínas de alta densidad, HDL, que son producidas por el hígado y que llegan a los tejidos periféricos y reciben el colesterol de este tejido periférico por un proceso de conversión, de esterificación de ese colesterol por una enzima ubicada en la HDL denominada leucina colesterol aciltransferasa. Lo que hace es transferir ácidos grasos de lecitina hacia el colesterol y formando entonces esto de colesterol y lisolecitina. Esos ésteres de colesterol vuelven al hígado y como tal el colesterol es depurado por la vía
biliar, como dijimos antes. Por lo tanto, las HDL actúan como sustractoras de colesterol de los tejidos periféricos, llevando ese colesterol al hígado, donde este colesterol puede ser transformado en sales biliares y ser excretado, posibilitando así su depuración. Es por eso que el colesterol contenido en las HDL es el denominado colesterol bueno, y el colesterol contenido en las LDL es habitualmente llamado colesterol malo. No es que el colesterol sea más bueno o más malo, sino que el colesterol que contienen las LDL es potencialmente patogénico porque puede ser transferido a tejidos, puede formar ateromas, mientras que el colesterol portado por las HDL es un colesterol que puede ser depurado vía hígado en formación de sales biliares. Vamos a ver ahora en forma sucinta los mecanismos de formación del ateroma al que hacía referencia antes. El primer evento en la formación del ateroma es la existencia de una lesión endotelial debida a daños físicos o químicos tóxicos de esas células endoteliales, por ejemplo, la hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, algunas toxinas y virus o reacciones inmunológicas pueden afectar las células, llevando a muerte de células endoteliales y generar así una lesión endotelial. Esto trae aparejado una migración de monocitos hacia los tejidos. Recuerden que los monocitos, una vez dentro del tejido, se convierten en macrófagos, que son células liberadoras de citoquinas que van a tratar de generar migración de células musculares lisas para que puedan ser ubicadas y reparar la lesión endotelial. Ahora bien, estos macrófagos, por sus características funcionales, son capaces de generar muy activamente procesos fagocíticos. Y por lo tanto, la LDL, que ingresa, también favorecida por la lesión, dentro de la zona de la íntima del endotelio vascular, va a ser fagocitada por los macrófagos, y por lo tanto esos macrófagos van a ir acumulando lípidos en su interior, tomando el aspecto espumoso. Por eso se las denomina esos macrófagos que ya han muerto por exceso de cantidad de colesterol dentro, o de lípidos en general, dentro de su estructura. Se las denomina células espumosas. Esas células espumosas van a irse acumulando y van a ir formando, por lo tanto, el cuerpo del ateroma. Esto es una especie de tumoración en la zona de la íntima que va generando una reducción, como ven aquí, del radio de los vasos sanguíneos, pudiendo generar entonces alteraciones en la irrigación de los tejidos que están siendo irrigados por esos vasos sanguíneos. Entonces, podemos decir que el ateroma es una formación de tipo tumorogénica, pero constituida por acúmulos de macrófagos que han fagocitado un exceso de lípidos y que se han terminado acumulando en estos acúmulos justamente llamados ateromas, que también poseen células endoteliales dentro de los mismos, aumentando el grosor de estos. El único modo de reducir la formación de un ateroma es haciendo una extracción bien eficiente de los lípidos que están siendo acumulados en el proceso aterogénico. Porque digamos claramente que si bien hay factores predisponentes para que se formen un ateroma, es casi inevitable tener lesiones endoteliales en forma prácticamente normal,
y por lo tanto necesitamos justamente mecanismos que impidan que el ateroma pueda desarrollarse y obstruir los vasos sanguíneos. Entonces, ese mecanismo para evitar que el ateroma se aumente en tamaño es a través de un eflujo de colesterol que se hace, como mostramos antes, a través del transporte inverso del colesterol dado por las HDL, que extraen colesterol de los tejidos y que lo llevan al hígado para que ahí transformados en sales biliares puedan ser excretados por materia fecal. Con esto terminamos el transporte de nutrientes por el intestino luego de los mecanismos de digestión y absorción. Vamos ahora a ver el transporte de agua que tiene lugar en el intestino. Como habíamos visto en el teórico de líquidos corporales, ustedes recordarán que hay una gran cantidad de agua que se vuelca al tubo digestivo. Primero tenemos un agua que proviene de la ingesta, ya sea de líquidos como también el agua contenida en los alimentos que ingerimos, y también una gran cantidad de agua volcada a través de la saliva de 1,5 litros por día. También tenemos 2 litros por día de agua volcada por el estómago, medio litro por día de bilis, 1,5 litros de secreción pancreática y 1,5 litros de secreciones intestinales de agua. Por lo tanto, si en la suma de todos estos factores positivos en el sentido de ingreso o ganancia de agua en el tubo digestivo, van a tener que ser compensados por una reabsorción equivalente de agua en las distintas porciones del intestino. Como vemos aquí, la mayor proporción de agua se reabsorbe en el intestino delgado, 8,5 litros por día, y el intestino grueso también reabsorbe una cantidad de agua, aunque más limitada, 400 mililitros por día. La cantidad de agua reabsorbida en el intestino delgado es bastante obligatoria, es decir, no está tan regulada por mecanismos ya sea hormonales o nerviosos. Ocurre sí o sí, algo similar a lo que ocurre en la primera porción de la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, pero en el intestino grueso sí ya hay alguna regulación más fina de la cantidad de agua que se reabsorbe a través de hormonas y demás, y la cantidad de agua que se absorbe en el intestino grueso, por lo tanto, va a ser determinante de la cantidad de agua excretada. Normalmente es de 100 mililitros por día aproximadamente, pero si se excreta más o menos agua a través de las heces van a ser más blandas o más sólidas. Si son más sólidas, esto lleva a la conocida constipación, mientras que son más blandas, se varía al opuesto, que sería estado diarreico. Los mecanismos de reabsorción de agua son similares a lo que habíamos visto en otros epitelios reabsortivos, particularmente en el túbulo contorneado proximal, donde se da una reabsorción de agua asociada al transporte de sodio, acompañado a su vez de cloruro, que se produce primariamente y luego secundariamente se produce un arrastre osmótico de agua desde la luz tubular hacia el intersticio y luego a sangre. Recordemos entonces en forma general que el primer mecanismo involucrado es una reabsorción de sodio a través de mecanismos mediados generalmente, que luego va a ser excretado al espacio intercelular por la ATPasa sodio-potasio, que tiene ubicación vasolateral. Por lo tanto, al estar ubicado en zona lateral, permite la extrusión, o sea, la salida de sodio al espacio intercelular, y a partir de allí
se produce el arrastre osmótico de agua, tanto por vía transcelular, mediado por acuaporinas, como por vía paracelular o intercelular, por los canales que se forman entre las uniones celulares de las células. Y este ingreso de agua va a generar un aumento de la presión hidrostática en la zona intercelular, que luego va a permitir el drenado del cloruro de sodio junto con el agua del espacio intercelular hacia el intersticio y luego a sangre. Veamos ahora los mecanismos de transporte involucrados en la reabsorción de sodio que secundariamente van a posibilitar la reabsorción isosmótica de agua. En las distintas porciones hay distintos mecanismos de transporte. Por ejemplo, en el yeyuno, la reabsorción de sodio es fundamentalmente asociada con una reabsorción de glúcidos y aminoácidos que habíamos visto cuando habíamos visto los procesos digestivos y reabsortivos de nutrientes. Recuerden que los glúcidos complejos terminaban convirtiéndose en glucosa, que luego era transportada a través de un transportador CGTL1, que es que sería un cotransporte activo secundario dependiente de sodio, y que los aminoácidos también eran transportados a través de un cotransporte con sodio. Es esto mismo lo que estamos representando en este caso, y este transporte es posibilitado por la fuerza impulsora dada por la excreción de sodio de la ATPasa sodio-potasio ATPasa. Por otro lado, tenemos como mecanismo muy importante en el yeyuno la posibilidad de reabsorber bicarbonato a través de una secreción activa secundaria de protones contratransportados con sodio. En este caso, los protones neutralizan el bicarbonato, que termina dando ácido carbónico, y luego descomponiéndose en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono, que es lipofílico, puede difundir y pasar a agua, por lo cual se produciría una especie de reabsorción de bicarbonato bajo la forma de dióxido de carbono. Esta reabsorción de bicarbonato es importante para poder reabsorber todo el bicarbonato que fue secretado tanto por el páncreas como por la bilis, y que estaba destinado a neutralizar el quimoácido. Todo excedente de bicarbonato que se haya producido va a ser entonces reabsorbido a través de este mecanismo. Los mecanismos en el ilion son muy similares a los que vimos en el yeyuno. También sigue habiendo una reabsorción de glúcidos y aminoácidos activa secundaria pendiente de sodio, pero en este caso el bicarbonato es secretado y ya no más reabsorbido, ya que entra o ingresa desde sangre por la membrana vasolateral con un cotransporte con sodio, y luego es intercambiado con cloruro en la membrana apical. Tanto en el yeyuno como en el ilion tenemos una reabsorción de cloruro por una vía paracelular y una reabsorción también de potasio por una vía paracelular. Y esto es posibilitado por el gradiente dado por el ingreso de sodio, que es reogénico. Cuando decimos que el ingreso de sodio es reogénico, quiere decir que se transporta una carga positiva, la del sodio, sin que se transporte junto con ella cargas positivas del otro sustrato, o sea, glúcido o aminoácido. Por lo tanto, se genera una asimetría de cargas que produce cargas negativas en la zona luminal, que van a actuar como fuerza impulsora para que el cloruro pueda reabsorberse. En la siguiente porción, este fenómeno se va a exacerbar. Estamos refiriéndonos
a la reabsorción de sodio que se está produciendo aquí, incluso también completamente reogénica, como ven ustedes, un transportador de cationes sodio, que va a generar una carga negativa muy fuerte y que va a seguir sosteniendo, por lo tanto, una reabsorción de cloruro. Acá se sigue secretando también bicarbonato, pero la fuerte carga negativa producto de la reogenicidad por asimetrías de carga producida por la reabsorción activa de sodio sin un anión que lo contrabalancee, va a generar esta diferencia de potencial negativa que va a invertir el flujo de potasio. Mientras que en el yeyuno y en el ilion había reabsorción, en este caso hay secreción de potasio. Finalmente, vamos a referirnos ahora al proceso opuesto, o sea, la secreción de agua que ocurre también en el intestino. Cuando habíamos visto antes los distintos balances de agua, reabsortivos y secretores, habíamos incluido una secreción de 1,5 litros de agua intestinal, además de la reabsorción masiva de agua que ocurre allí. La razón de esta secreción de agua es que los enterocitos ubicados en las criptas del Lieberkühn tienen mecanismos de transporte completamente diferentes a lo largo del intestino que los mecanismos de transporte que vimos antes, que están ubicados en los enterocitos más maduros de la zona del ápice de la vellosidad. Estos enterocitos más inmaduros ubicados en las criptas del Lieberkühn no solo no reabsorben agua, sino que la secretan, ya que cuentan con un transporte activo de cloruro dado por el canal CFTR. Recuerden ustedes el transportador llamado resistencia transmembrana de la fibrosis quística, que es un canal de cloruro ATP dependiente que recibe cloruro por la reabsorción desde sangre de cloruro por una bomba sodio 2-cloruro potasio similar a la que habíamos visto en el asa gruesa ascendente de Henle. Esta secreción activa de cloruro genera una diferencia de potencial eléctrico que permite la secreción de sodio. Por lo tanto, hay una secreción de cloruro de sodio que va a arrastrar agua, como habíamos visto antes, por vía transcelular y paracelular, y esto explica la secreción de 1,5 litros de agua en intestino dado por estos enterocitos ubicados en criptas del Lieberkühn. Como ven ustedes, este proceso es altamente regulable. Tenemos acá mecanismos de regulación vinculados con el AMP cíclico y vinculados con el calcio. Esta regulación es fisiológica, pero también se exacerba en determinadas condiciones fisiopatológicas y esto conduce a diarrea, ya porque se exacerbarían entonces las secreciones de agua gastrointestinales, generando esto entonces mayor cantidad de agua en el fluido del tubo digestivo y esto termina redundando en un estado diarreico. Por ejemplo, quien exacerba este proceso es la toxina colérica. La toxina colérica, que es producida por la bacteria que produce el cólera, va a generar una activación de adenilatos ciclasas que aumentan excesivamente el AMP cíclico intracelular, generando entonces una masiva inserción de canales de cloruro y esto genera un aumento muy importante de la producción de diarreas
y normalmente estas personas pueden morir por deshidratación si no son tratadas a tiempo. Veamos ahora los mecanismos de reabsorción intestinal de hierro. El hierro que ingresa por la dieta es mayoritariamente hierro férrico, hierro con 3 cargas positivas, pero como tal no puede reabsorberse, por lo tanto debe ser reducido a hierro 2 a través de una reductasa de hierro ubicada en la membrana apical del enterocito, que ese sí va a posibilitar como especie ser reabsorbido junto con protones por un transportador denominado transportador de metales divalentes de tipo 1. Como tal, una vez en el interior, el hierro 2 debe ser nuevamente oxidado a hierro 3 y para esto existe una ferrooxidasa que permite esa oxidación y como tal el hierro 3 va a poder tener o sufrir dos procesos. Uno es una vía que conduce al almacenamiento o acumulación de hierro dentro del enterocito y es a través de su unión con una proteína que se denomina ferritina. Es interesante saber que unido a ferritina, el hierro puede ser retenido de modo de no ser reabsorbido cuando existen realmente suficiente cantidad de hierro en el organismo que haría que la mayor reabsorción de hierro pudiera ser peligrosa por los efectos nocivos que el hierro tiene sobre el organismo. Por lo tanto, esta vía de almacenamiento y acumulación de hierro entérico es importante para poder prevenir este fenómeno, ya que el hierro almacenado como ferritina va a ser descamado con los enterocitos que se encuentran, recuerden ustedes, en el ápice de la vellosidad y que son desplazados por los enterocitos que vienen subiendo desde la zona de la cripta en la medida que maduran y va produciéndose un reemplazo por descamación de esos enterocitos. Bueno, el hierro acumulado bajo su unión con ferritina permite que esta sea una vía de excreción de hierro fecal cuando tenemos un exceso de hierro dentro del organismo. La segunda vía de ingreso de hierro que poseemos de origen dietario es como hemo, formando parte del hemo. Recuerden ustedes que el hemo es parte de proteínas, tanto vegetales como animales, forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina, o sea que el hemo es rico en carnes, sobre todo en carnes rojas, y fundamentalmente en carnes rojas poco cocinadas, donde el hemo no es degradado por el calor. El hemo es mucho más eficientemente transportado que el hierro como hierro 3. Entre un 3 y 8% solamente del hierro 3 que ingresa en la dieta puede ser reabsorbido, mientras que el 20 o el 30% del hemo que ingresa a la dieta es reabsorbido. Por lo tanto, las personas que tienen déficit de hierro se recomienda el consumo de carnes rojas poco cocinadas como una fuente muy eficiente de obtención de hierro, ya que ese hemo es degradado dentro del enterocito por hemos oxidasas que lo llevan a hierro 2 y este luego puede ser reabsorbido a través de no su unión a ferritina, porque dijimos que era una vía de almacenamiento, sino a través de proteínas ligadoras de hierro que lo conducen hacia la membrana vasolateral, donde se encuentra el transportador
de hierro, también conocido como ferroportina o IRE G1, que permite su transferencia o su transporte a sangre. El hierro de la ferritina también puede ser transportado cuando hay suficiente cantidad de transportador en la membrana, pero en el proceso de transferencia el hierro 3, que está unido a la ferritina, es transformado a hierro 2 y como tal no puede ser transportado a sangre, y por lo tanto existe una proteína complementaria, la efaestina, que va a cumplir el rol de oxidar el hierro 2 a hierro 3, y esto posibilita que el hierro 3 pueda ser transportado a los tejidos para su utilización, por ejemplo la síntesis de glóbulos rojos, a través de un transportador en sangre que es una beta globulina denominada transferrina. Con la transferrina entonces va a viajar en sangre a los tejidos que requieren de hierro como parte de su metabolismo normal. Veamos el balance de hierro a partir del hierro dietario que ingresa al organismo. Una parte pequeña de ese hierro dietario va a ser reabsorbido y esto nos da a 1 a 2 miligramos por día de hierro que ingresa a circulación, unido a la transferrina plasmática, donde en estado estacionario encontramos una cantidad de 3 miligramos aproximadamente de hierro, y ese hierro está siendo transferido a distintos tejidos, por ejemplo el músculo, para formar la mioglobina. Tiene un total de 300 miligramos de hierro, fundamentalmente formando parte del hemo de la mioglobina. En médula ósea tenemos 300 miligramos, fundamentalmente porque el hierro es utilizado para formar hemoglobina, ya que allí se generan los glóbulos rojos, los eritrocitos, y los eritrocitos circulantes, por supuesto que van a contener la máxima cantidad de hierro en el organismo bajo la forma de hemo. Una parte de ese hierro va a estar en realidad acumulado por el sistema retículo endotelial luego de que los macrófagos del mismo han fagocitado glóbulos rojos senescentes que deben ser removidos de circulación para ser intercambiados por los que han sido sintetizados por médula ósea, y cuentan entonces esos macrófagos con unos 600 miligramos de hierro. Ese hierro puede ser transferido nuevamente a sangre por la transferrina plasmática y también es intercambiado a partir de sangre con el hígado. El hígado tiene una gran cantidad de hierro, 1000 miligramos, y es porque es un órgano que acumula hierro no solamente bajo la forma de hemoproteínas, sino también ya que es un reservorio importante de sangre. Finalmente, todo lo que no es entregado a tejidos es finalmente excretado. Tenemos una excreción fecal de hierro por descamación de los eritrocitos que poseen hierro unido a ferritina, y al descamar permiten una vía, un mecanismo de excreción o depuración de hierro importante, o bien a través de hemorragias, por ejemplo en la menstruación en la mujer. Esto llevaría entonces a una pérdida de hierro de 1 a 2 miligramos por día, equivalente a la cantidad de hierro que se absorbe por día. Ante cualquier desbalance, por ejemplo, cualquier aumento en la cantidad de hierro ingerido que lleve a un aumento de la reabsorción, o cualquier alteración en los procesos de reabsorción de hierro que aumenten la cantidad que se une a transferrina, va a llevar a una excesiva acumulación de hierro en el hígado. El hierro provoca fenómenos prooxidantes que pueden llevar a muerte celular, y de hecho hay patologías con aumento de hierro denominado hemocromatosis, en la cual el aumento excesivo de hierro conduce a cirrosis
hepática y se requiere de trasplante hepático como única solución a este problema. Por lo tanto, la reabsorción de hierro es un proceso que debe estar muy finamente regulado para que no se produzca este tipo de alteraciones. Como vimos antes, el hierro ingresa a través del transportador de metales divalentes 1 y finalmente sale por el transportador IRG1 uniéndose a la transferrina férrica. Ahora bien, esa transferrina férrica va a ser reconocida por una proteína denominado factor de la hemocromatosis HEF que une transferrina diférrica cuando la transferrina diférrica está en alta concentración. Entonces, al unir esa transferrina diférrica, esta proteína actúa como inhibidora del transportador que capta hierro. Por lo tanto, este es un mecanismo muy importante de regulación, ya que ante exceso de transferrina férrica, esto es reconocido por el factor de la hemocromatosis y se produce una inhibición de la captación de hierro que entonces directamente va a ser excretado por vía fecal. También la alta cantidad de hierro dentro del enterocito va a inducir la síntesis de ferritina para poder actuar esta como una proteína ligadora de hierro y los hepatocitos por descamación puedan permitir la excreción fecal de hierro aumentada. En la hemocromatosis, que le nombraba antes, es una enfermedad congénita y lo que se produce es una falla en la producción de esta proteína, el factor de la hemocromatosis, y ante una falla en la cantidad de estas proteínas no se produce la esperada inhibición del transportador de metales divalentes 1 y eso lleva a un aumento de la cantidad de esos transportadores y de la actividad que lleva, por lo tanto, a un aumento de la cantidad de hierro reabsorbido que va a terminar produciendo el daño hepático al que hacíamos referencia antes. Para terminar, vamos a ver los mecanismos de reabsorción de la vitamina B12. La vitamina B12 viene junto con algunos alimentos y llega al estómago, unido justamente a esos componentes alimenticios, pero es liberada por el pH ácido y la acción de la pepsina, y allí se une a una proteína ligadora llamada proteína R, que es producida por las secreciones salivales y también por la secreción gástrica. Recordemos que en el estómago también se forma por las células parietales el factor intrínseco que habíamos visto era o también una proteína que ligaba vitamina B12, pero la afinidad de la vitamina B12 por la proteína R es mucho mayor que por el factor intrínseco y por lo tanto en el estómago continúa unida a la proteína R a pesar de que existe como parte de sus componentes del jugo gástrico el factor intrínseco. Pero al llegar al duodeno, la proteína R es degradada por las proteasas pancreáticas, liberándose la vitamina B12 y ahí sí uniéndose al factor intrínseco. Unida al factor intrínseco llega a las células del enterocito del hilio y es transportada mandatoriamente unida al factor intrínseco. O sea, la vitamina B12 libre no puede ser transportada, tiene que estar unida al factor intrínseco. Y de ahí lo crítico que resulta el factor intrínseco para la vida. De hecho, dijimos que el único componente
realmente que puede comprometer la salud de una persona en ausencia de secreción gástrica, no es ni el ácido clorhídrico ni la pepsina, sino que justamente el factor intrínseco. La vitamina B12, una vez transportada al interior celular, va a ser transportada hasta sangre, unida a algunas proteínas intracelulares, y a través de un mecanismo de transporte no bien conocido, se une a una proteína ligadora en plasma llamada transcobalamina 2, y a través de venas mesentéricas y después sangre portal puede llegar a circulación sistémica o en parte reciclar, ya que puede ser transportada por el hígado, unida a proteína R, y por vía biliar volver a alcanzar el duodeno y luego el ilio. También hay una interacción de la vitamina B12 con mitocondrias. La vitamina B12 es captada por la mitocondria porque es necesario como parte de enzimas vinculadas con el ciclo de Krebs, particularmente la metilmalonil-CoA mutasa o isomerasa, es la que transforma el metilmalonil-CoA en succinil-CoA, su isómero, y por lo tanto la vitamina B12 es esencial para el normal funcionamiento del ciclo de Krebs. A través de mecanismos que tampoco se conocen muy bien, también puede dejar la mitocondria y ser transportado a sangre. Una vez en sangre, esta es transportada a los tejidos metabólicamente activos que utilizan vitamina B12. Uno es el tejido nervioso, porque allí la vitamina B12 participa como componente esencial en la síntesis de la mielina que recubre los nervios, y también es un componente esencial en la maduración de los glóbulos rojos, por lo que llega a médula ósea y allí participa en este proceso de maduración, de modo que en ausencia de vitamina B12 se va a producir un proceso de anemia por falta de producción de glóbulos rojos normales. La falta de maduración hace que se formen megacariocitos, son células rojas inmaduras que salen a circulación pero que tienen una muy baja capacidad para ligar oxígeno, y entonces esto lleva a una condición anémica que se denomina anemia perniciosa.